Tengo un ángel que me guía, que discutía hasta porfía con el ángel de la guarda. Buenas noches. Me he cruzado muchas veces en los canales con este señor y cada vez que está en un programa yo lo admiro mucho. Sublimo la inteligencia. A mí me gusta la gente inteligente y a mí me gusta escuchar esta raza perdida que hay de gente que la escuchás hablar y te regodeás. Hoy pudo venir. Buenas noches, Julio Bárbaro. Gracias por estar. No, gracias por tu presentación. No, pero es la verdad. Un hombre que tenés historia, tenés estudio, hablás de lo que estuviste, donde, como yo siempre digo, tengo al sargento Cabral contándome la batalla de San Lorenzo, no necesito ningún relato. ¿Cómo estás, Julio? Bien, muy bien, muy bien. ¿Cómodo? Cómodo, cómodo. Con este momento de tu vida política. Pues es que me pasó una cosa. El viernes me llamó Pino Solana. Sí. Yo aparezco en la hora de los hornos, mirá si seré viejo. Pino ¿sí? Solana Pacheco. Yo aparezco en la hora de los hornos. Habíamos tenido una discusión en alguna etapa de la vida. Me invitó a la casa y bueno, fue como un reencuentro. Pero además me pasó una película maravillosa de su diálogo con Perón. Todavía es una película que nos presento ahora. Y el domingo fui a encontrarme con Jorge Rulli. Vos ni debes saber quién era. Jorge es el último militante heroico que nos queda, de los que nació en el 55. Los duros de la Argentina, los viejos guerrilleros, eran Baxter y Nel. ¿Te acordás? Sí, sí, los he leído. Era, digamos, Rulli, el grandote Rearte, y después el Cadri Caride. Esos eran como los mitos de la revolución. Cuando yo entro en el 65, 66, el peronismo, ellos eran los grandes, ¿no? Y me encontré con Rulli, es el único que sobrevive, un personaje maravilloso. Y poco tanto con Solanas como con Rulli, hablábamos de aquel sueño del peronismo, que era una concepción ideológica y una cosa como complicada. No nos sentíamos representados por el gobierno que se va, ni tampoco por lo que viene, ¿no? ¿Antes o ahora? Ahora. 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 O sea, son peronistas, yo lo noto a ustedes como peronistas extraviados en el universo, ¿no? ¿Cómo que ¿Qué hizo Cristina? Que es mi distancia. Sustituye el peronismo por un sector marxista con el cual yo no tengo nada que ver, ni con Heller, ni con Diana Conti. Nosotros hicimos una historia, escribimos libros, armamos... Hablando de un poco, Diana Conti está pasando un muy mal momento con su padre y le mandamos un beso enorme. No, yo además la quiero, la respeto. Ya sé, pero estoy diciendo que ideológicamente... No, te digo, Julio, ya que estamos, que me la nombraste, le mandamos un beso muy grande y que se mejore su familia. Es la que más quiero de ese grupo, pero, digamos, ese grupo sustituye el pensamiento Sabatella de un peronismo que construyó su pensamiento y que, bueno, Menem deja de lado desde ya y Cristina también. Digo, es como, ojo, no solo el peronismo, el frondicismo, Frondizi dio mucho pensamiento, el radicalismo dio una concepción de la democracia. Ilia dejó un mensaje muy fuerte. Ajá. Ese viejo Ilia en la calle Corriente, yendo con su ponchito solo por la calle a comer al restaurante y nosotros saludando. Esos hombres de los cuales tuvimos poco, ¿no? Alfredo Palacio. Alfredo Palacio. Alfredo fue... Mi viejo me llevaba de pibe a escucharlo, mi viejo era socialista. Y colchonero. Y colchonero. Y pero andaba con la carda. Con las cardas. Pero digo, ahí había, Babi, una concepción donde el prestigio era como la contracara del éxito económico. A ninguno se le ocurría el éxito económico. A mí me produce mucha admiración el Pepe Mujica, el uruguayo. Ese hombre que vuelve con su cochecito a su casa. Me parece que esa representación de la humildad tiene que ver con todo Uruguay, ¿no? Y a nosotros nos falta. ¿Y por qué no? Hay una sociedad consumista en la Argentina. Yo creo que Cuba tendría que haber estado en Estados Unidos, entonces estábamos todos felices. Yo creo que hay una necesidad del argentino de triunfar con plata y de ser rico. No importa, puede ser de izquierda, pero Punta del Este. Puede ser marxista, pero Punta del Este. Puede ser peronista, pero Punta del Este. Tenemos un problemita en la cabeza que parece que la humildad o el trabajo son mala palabra, ¿no? Hay una cuestión casi, digamos, se nos metió en la cabeza
que no darle importancia a lo económico era estar fuera de la sociedad. Yo siempre digo, yo no es que sea un ético, a mí la ambición económica no me deslumbró nunca. No. O sea, si no te deslumbra, no, digamos, no es tu mérito no ir por ahí. Ahora, hay tipos, personajes, que en la vida vos sabés qué fue cada uno. Hablaban solo de plata. Sí. Yo en la vida tengo tiempo con lo que hablé nunca hablé de un peso. Digo, pero hay personajes que eligieron la vocación económica. Y el problema real de la política, Babi, es que se convirtió en una escalera hacia el éxito económico. Claro, es como, así como los milicos entraban al liceo militar y el último escalón no era general sino presidente. Era claro. Ahora, hoy el político quiere ser rico. Por eso no los une el pensamiento, sino la complicidad. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que vos decís? Viven en Puerto Madero, si el tipo va en esa escalera. Ahora, cuando llega ahí, se aisló de la sociedad. Lo que sucede es que creo que la confusión de esta gente mental, cuando digo esta gente hablo de Alfonsín para acá, ¿no? Porque no está exento. Alfonsín fue el último que intentó volver a ser el ciudadano a pie que él decía. Sí. El peronismo no tuvo mucho de eso, ¿eh? No, él venía con una concepción más antigua, más tirando a Ilia y a los radicales de barricada que a la política moderna, porque esto también es en el mundo. Vos fíjate que Obama quiere ser blanco, o sea... Pero cuando vos vas al Lula, en Uruguay, desde Mujica a Tabaré, pero Sanguinetti también, izquierda y derecha. Sanguinetti es volvió al consultorio. Son personajes de mucha riqueza conceptual, intelectual y mucha humildad humana. No toman eso como un ascenso político. Tienen una clase dirigente que nosotros no tenemos. Ahí está. El grave problema, recién, antes nosotros lo mismo, delante del micrófono, que hablábamos con Julio, que no se prepara nada, se habla así. Hablábamos de Cristina, que Cristina va a ser, creo que la última que se enoja arriba de un palco, porque los pibes nuevos que vienen, la oposición, toda esta camada nueva de muchachos, yo lo veo yuppies, ¿no? La verdad, lo veo todo como empresarios. Uno está acostumbrado a pegar afiches, a putearse, a comerse tacho de engrudo, lo lindo, ¿no? Que la mística. A veces a la cámpora la critican. Pero los pibes van y cantan con las banderas, son los últimos eslabones de una cadena que está en extinción, ¿no? Sí, pero que tiene un conflicto. Nosotros entrábamos a la política con la vocación de la pobreza. Era como un voto de pobreza. Por el otro era. Claro. Entonces, digamos, yo me acuerdo que yo trabajaba en el Abasto, o de tachero. Y te pagaban los estudios en El Salvador. Claro, pero lo que no aceptabas era el cargo público y el enriquecimiento. Eran los dos conflictos. El cargo público era una idea de... Nosotros éramos desde abajo, desde el llano. Entonces, el problema es cuál es la militancia cuando es rentada. Y es un conflicto ese. Porque la militancia es cuando vos vivís de otra cosa y le pones tu pasión. Es como el club. Claro. Pero cuando pasás a ser profesional de eso, ya es otra cosa. Te voy a contar una anécdota. Cuando gana Alfonsín, estábamos todos exultantes. Había dos problemas que nadie los conoce, vos sí. Uno es que no sabíamos que íbamos a ganar. Y el otro es que cuando ganamos, yo estaba con Moró en San Isidro, no sabíamos a quién poner. Entraron quinielero, de puntero, cualquiera borracho, iban a los ministerios, al banco, porque la verdad, al banco hipotecario, sacaban crédito, hicimos un quilombo. Bueno, entonces yo tenía 4 o 5 negocios de ropa y viene Moró en la escalera de San Isidro y me dice, ¿vos qué querés para vos? Y le digo, y dame el cargo de Alfonsín, le digo, porque yo tengo 4 negocios, para equiparar la guita, dame el cargo de Alfonsín. Yo no agarré nada, no me interesó agarrar nada, porque lo que yo quería era libertad y democracia. Uno tiene las utopías de seguir peleando por lo mismo, vos también. Pasa que en el fondo, cuando el político se enamora del lugar del empresario, deja de ocupar su rol de pensar la sociedad y pasa a defender sus intereses. Te hago una pregunta para vos que sos de la primera hora. Evita, ¿no tuvo también el conflicto de la clase alta?
O sea, no intentó entrar en la alta sociedad y fue rechazada. ¿Es verdad eso o es un mito? No. Evita era la expresión más pura de la golpeada. No tenía ni apellido, ni carrera, ni decencia que le asignaran, porque era una etapa en la cual... ¿Ser actriz era? ¿Pero cómo? Para la época de mi madre, la mujer que fumaba era prostituta. ¿Seguro? No es un chiste. No. Teníamos una pariente lejana, fuma, me decía. Digo, Evita es la que no tiene nada de lo que esa sociedad exige. Y en ese sentido, ella era la reivindicación más profunda del lastimado, del caído. Por eso toda su expresión va contra las damas de la caridad, porque ella confronta la idea de justicia con la idea de limosna o de ayuda. Ajá. Entonces, Evita nunca quiso, además no hubiera entrado nunca. Ella era, en su relación con Perón, era la polea de transmisión de Perón con la sociedad. Cuando muere Evita en el 52, Sí, Perón se desarma. claro. Ahora, cuando vos tomás los procesos de cambio, o sea, ¿qué es el peronismo? El que integra a la clase baja a la política. Eran los laburantes, no era la clase media, eran los trabajadores. Ese proceso Perón viene a cerrarlo y a pacificarlo en el abrazo con Balbín, con Solano Lima, con los democristianos. Es como si yo te digo, mira, los negros en Estados Unidos quemaban Harlem, pero después ponen un presidente, el ciclo se cerró, ya no hay más Ku Klux Klan. Claro. Yo creo que Perón intenta cerrar el ciclo en el 73. Viene a decir se acabó. Claro. Se acabó el peronismo. Y no lo entienden. Después te salen con la teoría de los dos demonios. No lo entiende. Las Fuerzas Armadas que se suicidan, digo, al asesinar se mueren. Son la víctima de su propio genocidio. Sí. Desaparecen. Quemaron los laureles. Y tampoco, digo, yo siempre insisto en esto porque hay como una deformación. Que los genocidas hayan sido atroces no implica que la guerrilla haya sido lúcida. Bueno, por decir esto a mí me costó el rótulo de facho. Porque ahora recién Facho. estamos... Yo lo digo toda la vida. Estamos entrando en un proceso, pero nosotros sabemos de qué hablamos. El de afuera, hubo una moda de ser de izquierda acá hasta hace 6 años, 5, 4, con Eve Bonafini y un montón de gente en la cabeza, donde la lucha de lado, hasta ella quiso ser rica, ¿no? La lucha de lado era, quedaba bien pensar que el relato empezaba con Videla. Y es mentira, el relato empieza mucho antes de Videla y el relato empieza desde la Revolución Libertadora, nunca Pero terminó. la muerte de Rucci, 3 días después que Perón gana las elecciones con el 63%, el asesinato de Rucci es la fractura. Cuando Perón les había dado el gobernador de Buenos Aires, el de Mendoza, el de Córdoba, un enorme pedazo de poder. Y ellos, Firmenich y compañía, creen que el poder está en la boca del fusil. Babi, hay que aclarar que la Revolución Cubana le hizo un gran daño a América Latina. Y esto no es porque yo soy de derecha. Es decir, el señor, digamos, la idea del Che Guevara, son miles los que van a Cuba a formarse y terminan muriendo sin haberse dado cuenta de dónde quedaba el poder. O sea, eran vidas entregadas a cambio de la nada. Sí. Esa Cuba que no se sostiene ni ella misma, que hoy cuando... Vos fíjate una cosa, China y Rusia eran el comunismo ayer y están hoy más cerca, hoy son el capitalismo con las mafias. Yo digo que Cuba, con todo respeto, es una vieja dama indigna, porque fue una dama durante tantos años y hoy se entrega al imperialismo a dialogar en la misma mesa. O sea, se cargó literalmente en los cubanos. Y en la lucha, y en los muertos, y en la gente, y en las generaciones, y están haciendo ya ahorcados, ahogados, van a negociar con el imperio que criticaron tanto, ¿no? Se dejaron sin discurso a Latinoamérica. Lo que es peor, es decir, ¿por qué cae la Unión Soviética? Por la burocracia. Yo todavía guardo un libro de la nomenclatura, que es la estructura, la autocrítica que hacen los rusos, del aparato, porque en el capitalismo la concentración económica mata al hombre, pero en el marxismo lo mata la burocracia. Obvio. Entonces,
Si cuando Perón decía ni yanqui ni marxista, decía una cosa muy profunda. Ahora, el Turco Menem lo quiere hacer yanqui y los Kirchner lo quieren hacer marxista. Entonces yo digo, mire, Perón decía ni yanqui ni marxista. Peronista. Cuando esto era un imperio. Sí. Cuando los yanquis tenían una fuerza y los rusos una fuerza, que había que decirlo. Hoy es gratis. Bueno, de hecho el peronismo fue la fuerza para que no entre el comunismo. O sea, el peronismo fue un intermexo que fue un partido contemporizador para no ir ni a la izquierda ni a la derecha, ¿no? El comunismo en Argentina, en Chile tuvo su fuerza, en Argentina, en la época del gobierno de Perón, estaban Comínguez y Nadra, y Mira, dos militantes, la verdad que no se habían acercado mucho a nosotros. Después lo echan a Nadra y viene este comunismo de hoy que para mí es una gorilada. En el barrio norte. Nosotros escuchábamos en el exilio Radio Moscú que decía los sectores progresistas de Videla y Viola, y eso decía Radio Moscú. Ese era el arreglo entre los rusos y el Partido Comunista de acá. Ahora, yo nunca entendí de afuera la metamorfosis permanente del peronismo. Cuando me dicen de golpe es un movimiento, ¿no? Sí, es un movimiento que marea. ¿Cómo porque yo digo, siempre cuando entran ponen la imagen de Perón y Evita atrás y hacen el discurso, y cuando se van son kirchneristas o son menemistas o son dualdistas o son, pero nunca peronistas, cuando tienen la culpa. Los otros peronistas dicen, no, pero estos son dualdistas. ¿Cómo es? El tema es así. En la Argentina, el peronismo es una expresión de una identidad cultural. Peronistas eran Discépolo, Cátulo Castillo y Homero Mansi. Sí. Era, digamos, Nelly Omar era la descamisada, pero también era Malena. Digo, era Hugo del Carril. Eso es una concepción cultural que, digamos, confronta contra los Borges, no para eliminar a los Borges, sino para decir el otro pedazo está. Cuando vuelve Perón, yo me acuerdo que a mí cuando me hace Menem secretario de Cultura, lo primero que hago es ir a la casa de Bioy Casares y decirle, usted tiene que ser el director de la biblioteca. Claro. Porque tenemos que integrar los sectores. ¿Qué es la forma? Ahora, el peronismo es una identidad cultural que muere con Perón. Ya está. Ya se reivindicó. Entonces, por eso te doy el ejemplo de la negritud en Estados Unidos. Ya no es parte del conflicto. Parte de todo. Creo que en el discurso, no me acuerdo si era Alfonsino Angelós, decía, los peronistas con Perón, pero nadie les avisó que Perón está muerto, entonces ¿quién gobierna? Nosotros tenemos peronistas con Scioli, con Massa, con Macri, hasta con Wiener. Digamos, radicales también. Radicales también. Sí. Digo, nosotros los pocos que quedamos, los pocos siempre que quedamos. El peronismo es la provincia donde nací, no ya el lugar donde habito. Punto. Lo que pasa es que hay que recuperar lo que aportó el peronismo, lo que aportó el radicalismo, pero no para vivir en el pasado, para hacia adelante decir, yo estoy en contra del gobierno por la forma en que desarrolla la conflictividad. Esto es lo central. Yo digo, tenemos que desarrollar la integración, no buscar enemigos ni inventarlo. Porque vos con este gobierno, incluso con la mismísima presidenta, tuviste una relación de amistad, tuviste una relación cordial, y en un momento te enojaste. Yo siempre cuento que Héctor Timerman invitaba a Lidita Carrió y yo a Cristina Kirchner a 2 cenas donde venía Alfredo Bravo, maestro. Un maestro. Y, o sea, que éramos amigos. Pasa que hay una cuestión que... Y es lindo volver a eso, necesitamos eso. Claro, pero parecería que esa amistad termina cuando llega al poder el personaje. Yo también era amigo de Menem cuando no era nadie. Sí. Cuando llegó, porque acá viene la invasión de los leales de la primera hora, que son los que vienen con... Digo, pero en alguna medida yo con Néstor me terminé peleando al 3er año, duré un poco más y punto. Y ya con la presidenta, creo que ojo, esto lo discutíamos antes, cuando ella era senadora y vivía sola en un bloque de 1, ya discutíamos esto. Yo tengo una grabación de un diálogo así, entre ella y yo tenía un programa de televisión. Sí, me acuerdo. Y entonces, digo, pero no es para echar en cara nada. Esa confrontación
no le sirve a la sociedad. Punto. Ahora, hay una cosa que han hecho, yo desde afuera, hoy estaba leyendo lo de papel prensa, por ejemplo, que me gustaría que después me lo expliques vos desde tu punto de vista, porque se está hablando mucho de papel prensa, y se habla de lesa humanidad, y se habla de un delito bastante jodido, porque hoy me lo explicaron, bastante jodido. Están tirando, ¿sabes cómo es? Hay un delito de un lado, un delito del otro. Como dividimos la sociedad, la oposición le tira delitos, lo de Nisman y todo lo que sabemos, y los otros le tiran papel prensa. ¿Y lo de Nisman para vos es un delito? Es, digamos, es una forma de relacionarnos entre nosotros. Sí. Ambos temas, si fueran tomados en una sociedad madura... Tenían que ser conversables. Claro. Ahora, como yo te quiero... la idea del enemigo es que uno de los dos termina. El enemigo es para ultimarlo. Ah. Como no lo puedo ultimar, convivo en una sociedad invivible. ¿Qué es lo que nos está pasando? Entonces, no imagino que pueda ganar otro, porque los de este lado te dicen, aquel no puede ser. Ni Macri, ni Massa, ni Scioli. Son ellos. ¿Y ellos quiénes son? Ahora vos podés hablar esto con un radical, porque si fuera con un kirchnerista parece que es tendencioso. Yo digo esto, ¿no? Cristina se va en 10 meses. Vos tenés tus años de militancia, pero yo estaba reflexionando para adentro. ¿Uno puede tenerle miedo a un diario? Porque no solo vos, yo, no, pero Ilia, te digo las víctimas, Frondizi, Ilia. Uno puede tener miedo a la primera, no podés ser víctima de un diario. Esto también, yo defiendo en eso, no estoy de acuerdo con tapar un delito con otro. Pero la ley de medios es una chantada, pero una chantada. Vos tuviste el Confer, ¿no? Ni la quiero discutir, punto. Bueno. La ley de medios es tomar parte de la fortuna del Estado y dedicarla a los medios oficialistas. Yo estuve 4 años en el Confer, con un acuerdo con Néstor Kirchner. Yo no le doy una radio a un intendente. El día que me lo exigí, me voy. Nunca me lo exigió. Pero me tenían entre ceja y ceja. ¿Qué decía yo? Si el intendente es bueno, la radio del enemigo le sirve. Y si es malo, va a ponerle a los parientes y amantes en la radio y eso no va a servir para nada. Vos no agarraste el Confer en la época de Menem, ¿no? No. Porque ahí había un Confer paralelo. Eso era... Eso fue una chantada, una burrada. No tengo acusaciones delictivas en mi alma, así que no. Sí, no, por eso te pregunto. Yo lo conocí de adentro. No, olvídate. Eso era. Pero era otro Confer el que agarré yo. Pero la idea de... Digamos, si yo te digo, discuto con ellos de quién dio más radio, le gano lejos. Yo qué digo, donde hay espectro, hay derecho. Punto. Quiere decir, si hay espacio para otra radio, hay derecho. Ahora, esto es como el premio Nobel. Si damos 10.000 premios Nobel, no hacemos justicia, hacemos pelota el prestigio. El premio Nobel. ¿Cuántas radios puede haber? Infinitas no. No. Y la idea de que el medio lo compro y me compro la audiencia es irracional. A ver, decime si yo estoy tan equivocado. Eso es verdad, lo que vos decís. La audiencia no se va con el medio, se va con la credibilidad del que habla. Tanto pegarle a Clarín le dieron el 50% de la audiencia a Mitre. ¿Son unos genios o no? Sí, la verdad es que es talentoso para hacer eso. El otro día hablaba de eso. Dame un enemigo de eso que me hago rico. Claro, déjense de joder, de hacerle propaganda. Vos no podés hacer una cadena nacional y nombrarlo a Manieto. Es mucho más importante la cadena nacional y lo que diga la presidenta que el nombre de Manieto. En 4 años Kirchner hizo una. Bueno, entonces, pero ahora digo esto, medio de comunicación, vos no querés, pero vos sabés y yo te pregunto, si hay una ley de radiodifusión y a mí me ponen a competir, si todos tenemos derecho a tener un canal de televisión, hoy con High Definition, con lo que hay de técnica, no tenemos todos la misma forma de competir. Yo no puedo competir con TN, con 2 camaritas de esas que compro en Frávega. Pero además hay un tema de fondo, Babi. Cualquier país normal, ¿cuántas señales de noticias tiene? No da para 30. No. Cuando vos vas a determinadas ciudades de la Argentina, donde había 5 radios y vivían, pusiste 50, murieron todas. Bueno, y de hecho, los pastores te ponen 40 kilos, nadie los toca y te tapa todo lo que hay en esa frecuencia a 40 kilómetros. La bailanta que vende falopa con la radio. Y bueno. Entonces, entre los pastores y la bailanta, todo el espectro está sucio. Sí. Vos ponés la radio acá, tragas a la ruta y te va cambiando sola. ¿Crees que te cuente una anécdota de Menem? No de Menem. León
Ginsburg, presidente del Confer. Me encuentro con él en el Cervatillo, un boliche. ¿Sabes cómo? Me robaron la frecuencia en San Isidro. Yo tenía una radio, la tenía a pulmón, me la robó Noguer. 95.5 San Isidro Labrador. De tanto pedir 2 años mi frecuencia por las buenas, fuimos a una mediación y este tipo sacó un arma y la puso arriba de la mesa en el Confer. Y dijo, o se termina el tema acá o uno se va muerto. En la época de Menem, porque Noguera había puesto guita y me había robado la frecuencia. O sea, y enfrente había un Confer que cobraba las coimas, enfrente del Confer había otro Confer. Así se vivió acá, ¿no? En mi época esa queja no existió. Pero vos sabés que existió eso. Pero sí. Ahora, por ahí viene un ganso y dice, pero usted no se peleó con Clarín. El que no se peleaba con Clarín era Néstor Kirchner. No, porque es decisión mía. Pero estaba bien. Yo estuve en esa época, yo me acuerdo que me peleé yo con Clarín, Néstor me llamó y dijo, no hagas eso. Clarín me sacó una solicitada, que la tengo. Digo, el problema es, conflicto hay siempre. Del conflicto al enemigo hay una distancia. Seguro. La sociedad son tensiones. Yo le decía a Néstor, y fui 2 veces al Senado y a diputado, hagamos una ley de medio entre todos. Vamos al Parlamento y la hacemos. Una ley que trasciende es la ley, no que usa la mayoría de hoy, porque mañana viene otra mayoría, hace otra ley, viene otra. Entonces estamos a los tumbos. La sociedad en serio es aquella donde nos juntamos todos. Nos cuesta mucho hacerla, nos esforzamos, pero no viene entre lúcido a venderme una ley que copiaron ellos de la universidad, que no entienden nada porque nunca tuvieron una radio. Se hace una ley entre todos los intereses de lo bueno, de lo malo, porque además no somos un país socialista por ahora. Si no fuera por ello, apoyo, pero está muy lejos de ser socialista. Yo no creo que nunca seamos socialistas, somos pancistas. Bueno. No creo que seamos. Entonces, que te hagan una ley socialista, pero me parece que esa ley de medios es solamente para perseguir a aquellos que opinan distinto. Igual, sumo y sigo. Digo que yo como periodista, como hombre, no periodista, un hombre que habla por televisión y por radio, hasta hace 2 años atrás, Julio, cada vez que hablábamos de un diario, mirábamos para atrás, porque hay doble apellido, hay oligarquía, hay todo. y siempre le tuvimos miedo a esa gente. Recién ahora se corrió el velo, y yo digo, Manieto. No, y no me pero- importa, Manieto, es el director de un diario y nada más, o de la revista Noticias. Está bien, pero está bien, tuvimos pero si sustancia. vos vas a Brasil Sí. o Globo, al lado nuestro, digamos, nos peleamos con Mañeto. Ahora, ¿vos viste la dimensión de Telefónica? Telefónica es así, Mañeto es así. Obvio. Ahora, con Telefónica, como no habla, ponen todo cara distraído, miran para arriba. ¿Qué es, en serio, el monopolio y la corporación? ¿El grande que se lleva todo o el que opina? Porque si vos me decís el grande, DirecTV, es un monstruito pesado. Sí. No lo toca la ley. ¿Qué te parece? La ley no lo toca. ¿Y por qué no toca? Porque donde hay negocio, Hay que negociar de nuevo la ley de radiodifusión. donde hay negocio, hay silencio. El tipo que se lleva la guita no habla de política. No dice no me gusta el gobierno. Ajá. No dice nada. Hace su negocio. Hace su negocio. Ahora, por ahí te tocan 2 o 3 que quieren hablar que tienen opinión. A eso, Pará. Pero digo, la opinión es la opinión. Yo tengo un programa donde doy opinión en radio. Y la que quiero y nadie me censura. Pero no es lo mismo que estar de las 6 de la mañana Sí, está a las bien. 12 de la noche, ta. en el mundo, Sí. todos están de las 6 de la mañana a las 11 de la noche, ta. Hay algunos que pegan, otros que aplauden. Pero eso es la libertad. Y la libertad vos no podés medir cuántas veces te pega. Ahora, si el que te pega tiene el 55% de la audiencia y el que te aplaude el 3%, tenemos que preguntarnos cómo es. A ver, y también te pregunto esto, en la época de Perón, ¿había esta libertad? ¿Cómo no? No. Yo, mi viejo, me hacía escuchar Radio Colonia. Y el Perón que viene dice, con todos los medios en mis manos, me derrocaron a Paul, Sí. y con todos los medios en contra, salí electo presidente. Cuando lo votan, la prensa pone, volvió el tirano prófugo. Y había ganado las elecciones. Digo, pero habíamos aprendido. Perón me dice a mí, me equivoqué feo al no respetar a Frondizi y a Balbín en el Parlamento. Ajá. Hagan un Parlamento que integre las opiniones distintas.
Ahora, si vos agarrás y tenés mayoría y le pegás con la mayoría en la cabeza, ahora mañana viene otra mayoría, cambiamos todas las leyes de nuevo. Bueno, Un país se hace entre todos, no se hace con la mayoría coyuntural. Ese es el problema de la Argentina. El que viene, va de nuevo, ¿no? Entonces, reforma la ley de radiodifusión, la bandera la pone cruzada, y siguen pinchando la bola cada 4 años, arrancamos de nuevo. No existe la base, que es ir al Parlamento y decir, hagamos una ley entre todos. En la ley de medios, yo me acuerdo que me invitaron a hablar, y le digo a los senadores con los que me crié, ¿van a modificar algo? No se puede. ¿Y entonces ¿para qué me habla? ¿Para qué me pone a hablar? ¿Qué ¿Me tomaste que de diga? idiota? Entonces, digo, porque el problema es cuando vos usás la autoridad. Perón en esto, si el peronismo duró tanto, porque Perón decía, no impongo, persuado. Y en esto, en la película que nos pasaba el otro día, Pino Solana, era tan claro, por eso el viejo duró los años que duró su pensamiento. Y nosotros pensamos, los que se imponen, cuando se cae el que lo impone, se cae el pensamiento. Ahora, yo tengo 62 años, ¿no? Yo te llevo 11, Bueno, tengo 73. 73, pero estás mejor que yo. Entonces, estaba pensando, me pasé 62 años esperando qué iban a decidir los peronistas. Realmente, porque siempre es peronismo, ¿no? Pasa la dictadura, pasan los radicales. ¿Y el no peronismo qué hace? Es que no hay no peronismo, entonces, porque en el fondo, al final terminamos hoy siendo no, todos peronistas. No es así. Y pero dijiste vos, mirá, No. Macri es peronista. No, Massa es tiene peronista, dije. Y Tiene. bueno, No, pero somos. yo digo otra cosa. Digo, la izquierda, para hacerse popular, se hizo peronista en los 70. Y después, la derecha se hizo peronista con Menem. Son tan vagas las alas de la sociedad que en lugar de hacer un partido de izquierda y uno de derecha, se meten adentro del peronismo. Peronismo ya no Pero es la nada. culpa es del peronismo, No, que el para peronismo no existe. asociar... Peronismo es una memoria que da votos. Es una marca de empanada o de hamburguesa. Peronismo. Como da voto, vos tenés de los cifrán a los muchachos que cazan eso y dicen, si da voto, muestro la foto. Cuando deje de dar voto, pero no la idea. Yo creo que habría que hacer un monumento a Perón y Evita y ponerle bajo un gran cartel que diga, ustedes no tuvieron la culpa. Porque le inventamos un montón de cosas que no dijeron. Por ejemplo... Digamos, todo lo que hace Menem es la negación de lo que dice Perón. Bueno, ahí es donde yo de afuera digo, no los entiendo, No, creo que si no se puede entender. porque es un gran Es quilombo. el uso de peronismo. somos apolíticos, los argentinos no nos interesa el fútbol. Tenemos jugadores y directores en el mundo. La política es un deporte secundario. Los empresarios no les importa a nadie. Con lo cual podemos tener un Menem, no tenemos partido. No tenemos dónde ir a debatir. No tenemos construcción política. Vos vas a todos los países hermanos, tenés estructura política sólida. Por eso lo que pasó en Gualeguaychú con los radicales, a mí me parece una maravilla. Lo que pasa ahora en el PRO, de una confrontación entre Michetti y Rodríguez Larreta, yo digo, Macri hizo un partido donde son capaces de debatir la voluntad del que manda. Es un partido democrático. Yo creo que Cristina echa hasta el cafetero si pasa eso. No queda nadie. Pero también vos pensás que Macri hizo un partido democrático, esto de como para después de la tanda. Pero después si gana Macri, va a tener que confrontar con Moyano, con los sindicalistas. No es cierto. Con No estoy de acuerdo. otra clase de peronistas. No estoy de acuerdo. Otros peronistas que son los que tienen la patuta más grande. ¿Viste? No estoy Dice, de acuerdo. cuando la mosca salió a cantar, vino el sapo y le hizo callar. No estoy de acuerdo. Sí, mirá No que yo estoy de soy acuerdo. radical, lo pasó con Alfonsín, con Ubaldini, famoso. No estoy de acuerdo. Bueno, El poder, el Estado de hoy no es el Estado de Ubaldini, no es el Estado de Alfonsín. En el Estado de Alfonsín los milicos eran fuertes, la iglesia era fuerte, los sindicatos eran fuertes. En el Estado actual, las provincias, tenemos el Papa argentino. el poder del Estado actual es infinito. De él depende el 80%. Julio, tenemos el Papa argentino y peronista. Eso es otra cosa. Hablemos después de eso. Después hablamos. Vamos a la tanda. Cultura, Julio Bárbaro, estuvo en Cultura, estuvo en el Confer, estuvo con Menem. Vos te hiciste amigo de Menem,
Yo me hice amigo de Menem cuando se fue. Cuando estaba en la terrible derrota, que ya se le habían ido hasta los testaferros al lado, yo lo fui a ver preso y me hice amigo y me cayó muy simpático. Yo el año y medio de estar, me fui mal, digamos, era lo contrario a lo que habíamos pensado. No era lo que vos esperabas. Ni loco, yo no duré. Me peleaba con Bauzá, para mí un ser atroz, algunos lo defienden, un ser horrible. El problema es que los personajes que lo rodeaban no eran políticos. No. Ni los Coa, ni los Goya, eran pícaros que agarraban el poder, pero la escuela política no estaba ahí presente. Después subió alguno. Fue triste porque... Tenían el mejor momento en el mejor lugar. Estaba para hacer un desastre. Pero los negocios se comieron a los sueños. Porque yo digo, todos los pájaros van, todos los animales depredadores se comen un huevo, dejan dos para el año que viene. Estos se comen los 3 huevos, rompen el nido. Pero además la idea de que pueden hacer fortuna con la política y termina siendo... Es decir, los negocios se comen a la política en la Argentina. ¿Para qué no quieren tanta guita, Julio? Tanta. Porque creen en alguna medida que ahí van a encontrar la felicidad. Yo me acuerdo que discutía con algunos, digamos, todo este proceso de enriquecimiento les va achicando el espacio de las ideas, no es un chiste. Los tipos van por la guita y al ir por el dinero dejan la política como sueño, como propuesta, no vuelven a caminar por la calle, no. Se pone el vidrio polarizado, es la distancia con la gente, ascienden y se separan. Vos sabés que a mí me gusta andar por el río, ¿no? Y veo que los que tienen los barcos más grandes tienen las amarguras más grandes. Y los de los barcos más chicos se ríen, van remando y se van riendo. Y los de los superyates, esas caras de amargura, sin amigos, solo arriba del yate. Y yo lo que creo es que no saben contemporizar. Y siempre me pregunto, ¿no? ¿Para qué tanto? Si vos con 10 palitos viven tus hijos, y los hijos de tus hijos, y los hijos de tus hijos, ¿para qué? Acá se hablan de 40 millones, 70 millones, 200 millones como nada. El que nunca llegó a salir de seco, de necesitado, siempre imagina que la felicidad no la logra porque le falta la guita. Claro. Ahora, el que le agarró el paquete se le murió la excusa. Y al morirse la excusa, la depresión lo mata. Porque no tiene una razón para su infelicidad. No. Es él que es un infeliz. Claro, cuando ya tenés todo, no tenés a qué echarle no tenés zanahoria, no tenés objetivo. Se le acaba. Y además que lo hacen tan rápido que los marea, los vuelve locos, los marea. No hay una construcción que los honre, sino una complicidad que los degrada. Yo vi fotos tuyas en Puerta de Hierro, puede ser. No estuve. Yo te vi con patillas largas, pelo largo. ¿Dónde fue? Eso es la hora de los hornos. La hora de los hornos. Bueno, ahí eso está. sí. La hora del horno. Y con Perón acá también, pero en la hora de los... Yo entro a la política, tengo fotos, entro a la política en el 63, pero aparezco con peso en el 66, con el golpe de Onganía. Vos fíjate, hasta el 73, hasta el 75, la sociedad argentina es integrada. Ajá. Vos ibas a Constitución, a la Múnich de Constitución, a la Perla del 11, la sociedad no se había fracturado. Se fractura con Martínez de Oz y Cavallo. Sí, señor. Se fractura con estos dos personajes que creen que hay que... Yo no soy estatista. El Estado y lo privado son instrumentos de la política. Pero, digo, a darle contenido ideológico, lo que hace Cavallo les permite después que vengan los Kirchner y hagan un Estado enorme. Te hago una pregunta personal y no te ofendas. ¿Fuiste armado alguna vez? Sí, ¿cómo que fui armado? A ver, David, cuando entramos a diputado en el 73, te entregaban una 9 milímetros a cada uno, legalmente. Sí, me acuerdo. Sí, señor. Entonces nosotros íbamos todo armado. Yo ya venía jugando con eso de antes. El otro día me decía un compañero que se arrepiente por haber matado, me decía, yo me quebré cuando acepté el arma, porque aceptar el arma era aceptar la voluntad de eliminar al otro. Sí, señor. Combate. Y él había matado y cada tanto nos encontramos y cada tanto aparece este tema de su carga. Pero asumimos como diputados, nos dan la pistola, íbamos a las reuniones de comisión y cada uno teníamos una mesita ahí que dejábamos las armas amontonadas. Julio, le cuento a los pendejos yo.
que cuando fue lo de Aldo Rico, a mí me pasó lo que le pasó a tu amigo. En el momento que nos repartieron las armas y que no alcanzaban las balas, no sé si te pasó alguna vez que decía 2 cargadores poco, si tengo un quilombo, y nos fuimos a Campo de Mayo, tomás conciencia de que ahí está la vida y la muerte. Ni cuando entraron los ladrones a mi casa, ese fue mi momento de miedo. Porque digo, tiran y hay que tirar y somos hermanos. Y nos terminamos matando. La idea de la violencia en mi generación. Era una constante. La violencia aparece después de la noche de los bastones largos. Sí, señor. Yo era secretario de la Liga Humanista, me convierto en presidente. La noche de los bastones largos, ¿qué sucede? Nos dicen a los universitarios, se acabó el chiste, muchachos. Ustedes son tan golpeados como el resto de la sociedad. Y también se acabó la política. ¿Te acordás el eslogan pelo largo, ideas cortas? Se acabó la política. Sí. A los 90 días nos dan fotocopias del libro Revolución en la Revolución de Regis Debray. Y ahí aparece Juan García Elorrio, aparece la guerrilla, aparece todo el debate de la violencia. Y nos pasamos noche discutiendo la violencia. Digamos, a mí me casa el padre Alejandro Mayol en el 68. A los 90 días me invita al casamiento del cura. Yo cuento siempre esto. Y, digamos, en mi casa rezaba misa Carlos Mujica, que después inventaron un Mujica que nunca fue. Digo, sí. Yo lo conocí. Inventaron otro cura. Pero, digo, en ese sentido, toda esa generación, donde Podestá era mi amigo, Podestá era el obispo que nos... Y después vemos que Podestá, entonces cortamos la avenida Alvear, hacemos todo un lío, hasta que Podestá me invita a la casa y me cuenta que se va a casar. Yo el otro día lo hablaba con el Santo Padre esto, le decía, lo de Podestá, como una etapa en la cual nosotros buscábamos en la iglesia un compromiso social y muchos curas se nos casaban. Hacían la revolución sexual, no la social. Nosotros buscábamos otra cosa. Claro. Lo del Papa fue fuerte. Yo lo vi el 6 de noviembre, me dio una hora y yo tenía una vieja relación con él. Pues fíjate, cuando asume Néstor, Bergoglio me pide a mí verlo. Y yo fui intermediario de ese tema y Néstor nunca lo quiso ver. Néstor no quería, digo, a él no le gustaba el diálogo con aquellos sectores a los que no pudiera en algún sentido conducir o manejar. Su idea del poder no era la paridad. Néstor no le agradaba la paridad. Yo era amigo de la noche de él. Y cuando empieza el gobierno, empiezan los cosquilleos. Yo le decía, no quiero trabajar con vos porque vos no... Absolutista. Claro, vos cuando das una orden no te molestas y humillás. Y a mí no me gusta que me humille, quedémonos de amigos. Néstor era muy duro el poder, porque había una idea del poder que no era en la conciencia. Vos tomás el poder real. Perón en Madrid, en Puerto de Hierro, ¿qué es el poder? Una conciencia. ¿Cuál es el poder del Santo Padre? Es una conciencia, claro. No es la capacidad de imponer. No. No impone nada. Jamás impondría. Porque la convicción del talento es infinitamente superior a la imposición. Seguro. Entonces me parece que en ese sentido nosotros no tenemos como un enamoramiento del sabio. En la política, Pavi, no nos engancha el talento. Porque el poder no se pone con calzador. No se ejerce como los milicos a los gritos. Uno es poderoso aunque no se mueva, ¿no? Gandhi. Pero la sabiduría, aunque sea en una cuota mínima. Entonces, la inteligencia, recién ahora se empieza a observar la inteligencia. Pero en una sociedad que dio tantos muertos, tantos militantes, tanta historia política, cuando vos ves los que llegaron al poder, no son la expresión de aquella riqueza conceptual e histórica. Son casi una casualidad que viene de otro lado. Ahí vuelvo. Entonces digo, todos llevamos un arma en la cintura para pegar afiches, para pelear contra los milicos, para que no nos peguen bastonazos en la facultad. Yo iba a El Salvador también, estudiaba medicina. Sé lo que es la humillación del milico que te palpa de arma y te toca a tu novia también.
sé lo que es vivir. Toda esa época, todo, la vivimos nosotros, todos juntos. Y hoy, cuando uno puede contar estas historias, que te voy a invitar cuando vos quieras venir, me encantaría, para contarle a los chicos las historias, viene un pendejo y te cuenta otra historia, ¿no? Completamente diferente, se cree que es revolucionario, se pone el rótulo de montonero, y nunca sintió el miedo de la noche, del frío, de ir al Café de la Paz o juntarse en un sótano, hablar de política, porque estábamos proscriptos, prohibidos. Yo lo encontré a Rulli el domingo, Sí. que decía Rulli es un mito. Entonces le digo, ¿dónde empezó tu formación? Me dice, en China, después fui a Cuba. Entonces, pero, digo, yo me inicié en política, yo entré al peronismo ya de grande, tenía 22 años, cuidando a Rulli en el hospital italiano. Era toda una militancia, porque si lo sacaban de ahí, lo llevaban a Devoto, se moría. Se moría. Ese personaje, todo lleno de cicatrices, de historia, que después va a Punta Carreta con los digo, esas historias militantes, ese sueño de la revolución, tiene el error de la violencia. El error de la violencia fue brutal. Claro. Y Perón nos decía, el poder está en la urna. Y Firmenich contestaba, está en la boca del fusil. Esa locura. Y no hicimos la autocrítica de eso que está en la boca del fusil. Sí, porque nunca se pareció el Mayo francés al cordobazo, ni nunca se apareció cuando el aterrizaje en Ezeiza, la masacre de Ezeiza, a ninguna revolución. Fue siempre una payasada con ganas de tirar tiro y matar gente. Esta es la realidad. Los que mataban gente y tiraban tiros no tenían ideales. Les gustaba andar vestido de verde y con boina disfrazado de Che Guevara. Los ideales estaban acá adentro, ¿no? Ezeiza. Yo 2 noches antes hablo con Paco Urondo. Paco Urondo. Ezeiza, nos habíamos tratado de poner todos de acuerdo, yo era diputado nacional, en que el palco no lo tocara nadie. Vos fijate que el presidente era Cámpora. Sí. Videgain era el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Todo el poder estaba, se lo había dado Perón, a la izquierda y el palco estaba en manos de la derecha. Ya esto era un desastre. Pero yo le discuto a Galimba, que era un loco lindo, Íntimo amigo mío. que no vayan con el cartel montonero al palco, Iba a ver quilombo. porque el problema era de fondo que se encontrara Perón con su pueblo. No la minoría de izquierda y la de derecha, que siempre son la idea de la vanguardia iluminada. ¿Quién te eligió vanguardia iluminada? Si no hubiera sido que la derecha toma el palco y la izquierda lo quiere tomar, no se frustra el mayor dicho de la historia, que era una multitud enorme para encontrarse con la vuelta de Perón. Y ahí se equivocan los dos, los que ocupan el palco, pero también los que están abajo. Lo que escribe Berbisky de esto, como todo lo que hizo Berbisky, es un grotesco. Berbisky inventa una historia para él. Siempre la inventa para él. Después yo lo miro y me produce gracia. Pero claro, esto es un tipo que miente y me dice, pero yo estuve y vos no estabas. Pero no estuvo Claro, nunca claro. fue preso, nunca lo secuestraron. Como le decía Galimberti, que habla vos y la dictadura no te tocó ni el timbre. Vos sabés que yo, además de tener el libro autografiado a mi gran amigo, la pistola que me defendió en el tiroteo de mi casa me la regaló él, la Glock. Y Él era valiente en serio, ¿eh? Pero era Él valiente era en serio. valiente en serio. Y Él fue- jugaba con el cuerpo de él, no mandaba a nadie. Fue muchos años amigo mío y yo lo lamento todavía mucho, lo quise mucho. Y una vez alguien me dijo, vos fuiste amigo de Galimberti y gracias a Dios. Fue un pedazo de la historia. Él era un aventurero, Sí, no era sí, un sí. militante. No. El aventurero es otra... Pero me acuerdo que cuando empezaron Locura del Tercer Mundo íbamos juntos a escuchar misa acá en la avenida San Martín, al Instituto del Cáncer, y él se ponía piedrita en las rodillas. Me decía, Julio, tenemos que sufrir. Se arrodillaba y se ponía piedrita. Era un tipo, digamos, era un loco lindo, muy coherente, como era un militante, un aventurero, cuando pasó la revolución, fue a navegar la riqueza. Él se montaba a la En una ola de Ferrari. ese momento. Sí, sí, sí. Vos sabés que poco tiempo antes que caiga de la Rúa estábamos comiendo con Galimba. Y me dice, ¿cómo ves este gobierno? Le digo, es el final de Isabelita, calcado. Le digo, faltan 3 meses. Sigue comiendo y me dice, vos sabés que tenés razón lo que estás diciendo. Y siempre me lo recordaba. Y después al poco tiempo murió, ¿no? Me lo recordaba. Y yo aprendí mucho con él. Y un día le hice una pregunta. Le digo, Galimba, ¿qué hubiera sido si ustedes gobernaban? Un desastre, me contestó. Bien. ¿A vos te lo dijo? Pero además porque es una conciencia. Este muchacho que dirige la revista Lucha Armada, Cacho Lorenstein, no produce Manso Pillo,
lo dice exactamente, es decir, nosotros no era, yo no era Monto, es decir, esa idea no era la pacificación. No, era la revolución armada. Digo, cuando vos tomás los personajes, porque no es los que sobreviven en Uruguay, pueden llegar a ser políticamente electos presidente como Mujica y todo ese equipo. Lo tupa, coronan, digo, Una lucha, se una vuelven historia. sabios, dicen, se hacen autocríticas, se vuelven sabios y son capaces de convocar a la unidad. Acá todavía no. No se hizo la autocrítica de la muerte de Rucci. Te lo digo porque yo a veces me junto a cenar con algunos de los que estuvieron y hay uno que no se arrepiente. Fue un delito de lesa humanidad. Y hay uno que no se arrepiente. Me encanta, qué maestro, con razón das cátedras y todo, me encanta, Julio. ¿Te puedo invitar de nuevo a seguir hablando de Ya esto? es un gusto. Me encanta que le cuentes a la gente, porque me encanta la otra parte del relato, me encanta lo que hablamos también de las dos guerras, también me encantaría que Papel Prensa vuelva a ser nuestro y que cada uno... Claro, y que, digamos, que dejemos de tirarnos cosas como bandas. Sí, Entonces el gobierno te tira esta. Y yo le la devuelvo oposición la- te tira ah, la otra. ah. Y en el medio hay una sociedad que recibe mierda de los dos lados, hablando, que disculpame, siente claro. que se hunde y que le Claro. venden un relato que tiene más de ficción de quienes dirigen que de vida en la gente. El peronismo se quedó con Perón. Insisto, hay que hacer una estatua de Perón, ¿viste? Y ponerle abajo, ustedes no tuvieron la culpa. Y después hacer cada uno decir qué le gusta de la vida, no qué roba del pasado. Igualmente yo aprendí, de ahora de grande, con ustedes peronistas, a leer la historia. Hay que escucharlos, hay que escucharlos porque tienen muchos golpes en el lomo. Yo lo escuché, veía el otro día en la casa de Pino Solana, Perón dialogando con la multitud. La fuerza de esa multitud, el diálogo. Digo, y se me escapó más de una lágrima. Claro. No es que me quede en el pasado, ¿eh? Ese pasado es mío. Quiero armar un futuro, pero el futuro es en paz. Aquel pasado me sirve para buscar un futuro donde cada uno, liberales, peronistas, radicales, socialistas, cada uno aporta lo que puede y se autocritica de lo que debe. Nosotros, España, después de Franco, dijeron, somos todos españoles. Acá somos Todavía alguno peronistas. quiere ir de acá a ver si los lleva a pelearse. La verdad, Julio, un placer. Muchas gracias por esta noche. ojos me mire y que siempre recuerde el amor que te